nuestras mujeres nos sacan el agua del pozo, ¿qué ellas van a hacer durante todo el día? Bienvenidos al Club Lit, el único club de lectura que tiene una gatita lectora. Me llamo Nastasia y hoy hablaremos de el libro que dio forma al mundo de Michal Mangalwadi. Este libro aquí tiene una propuesta súper interesante que es mostrar cómo la Biblia ha influenciado nuestra visión en relación a las instituciones. Entonces, familia, educación, economía, liberdades, todo esto ha sido formada a partir de una cosmovisión cristiana, a partir de la Biblia. Y Michal Mangalwadi, que es un filósofo indio, tiene esta propuesta muy interesante. Entonces, mi recomendación de este libro es para todos aquellos que necesitan conocer un poco más de los fundamentos de nuestra cultura occidental. Sea cristiano o no, tenga una fe o no, este libro va a ayudarte mucho para entender un poco más qué está por detrás de cada una de nuestras instituciones. Entonces, ¿por qué las libertades son mucho más garantizadas en los países del occidente que en los países del oriente, por ejemplo? Aquí va a estar una explicación. También es un libro para jóvenes cristianos que todavía no tienen su fe muy bien madurada y necesita de tener más creencia en el poder de transformación de la Biblia. Entonces, este libro va a ayudarte mucho. Pero si ya eres cristiano maduro, pero todavía no tiene los fundamentos básicos o una argumentación muy bien fundamentada, o porque que la Biblia es importante, en este libro vas a encontrar muchas argumentaciones en distintas áreas. Al final, recomiendo para todas las personas. El libro lo he leído año pasado, mi versión es en portugués, pero aquí en el link abajo encuentras la versión en el español y recomiendo que haga la lectura. Es una lectura súper sencilla, aunque tiene informaciones filosóficas, a encontrar todo de una manera muy tranquila, porque Michal Mangalwadi se preocupó con esto, se preocupó en pasar la mensaje de una manera que todos puedan entender. Si te gusta este tipo de canal, si te gusta este tipo de contenido, déjanos un like, suscríbete en el canal y comparte este video con un amigo tuyo que todavía no conoce los fundamentos de nuestra cultura. El del autor Michal Mangalwadi es un filósofo indio que se ha dedicado a hacer una empreitada misionera en su propio país. Esto porque él ya tiene 72 años, entonces tiene una larga trayectoria en la India, tanto con trabajos voluntarios, cuanto también trabajando a partir de organizaciones comerciales, que más adelante voy a hablar de esto. Lo que pasa es que Michal Mangalwadi es un conocedor de su cultura, no solo porque es indio, pero también porque ha vivido tanto en grandes centros de India como también en lugares muy lejanos. Y su visión también es muy interesante porque él mira a nosotros del occidente y muestra nuestras características, muestra nuestro valor, y veniendo de una persona que está en el oriente, que fue criada en una cultura totalmente distinta, esto te pone un poco más de valor porque él mira a nosotros como nosotros mismos nos lo miramos. Entonces, parece que nuestras instituciones salieron de la nada. Nuestra visión de valor, nuestra visión de política, nuestra visión de economía, parece que salió de la nada. Pero Michal Mangalwadi muestra el fundamento de toda nuestra visión y hace que nosotros valoremos aún más nuestras instituciones.
Entonces, por él ser conocedor de culturas tan distintas, además de mirarnos de una manera tan apasionada, yo misma me quedé como pensando, mira, tengo que valorar aún más lo que me ha sido regalado. Ahora, hablando del contenido del libro, el autor empieza hablando sobre el arte. Hablando como el arte occidental fue formada a través de la búsqueda por el bello, de la búsqueda por la virtud y por representar esta búsqueda, por representar esta virtud. Habla como la música en Lutero fue popularizada. Esto porque nada de la creación de Dios y el arte como un aspecto de esta creación debe ser escondida. Entonces deberíamos popularizar esta arte para las personas, para la gente. El teólogo no solo ha buscado una manera de conectar la música a las personas, como también ha transformado instrumentos que antes eran utilizados en bordeles para la utilización de la iglesia. Entonces, este libro aquí resgata un poco de esta historia y muestra también un contrapunto con la filosofía del nirvana de Kurt Cobain. Y el nirvana, que es una palabra hindú tanto buscada por este músico, terminó no siendo lograda. Y él también muestra cómo sus canciones, su falta de sentido ha influenciado una gran generación, incluso con muchos suicidios después de la gran tragedia de Kurt Cobain. Pero la influencia de la Biblia en relación a arte no se está fundamentada solamente en la música. Él también muestra cómo artes en pintura, en esculturas también ha sido influenciada por la Biblia. Y una cosa interesante de este libro es que él muestra la filosofía cristiana en contrapunto a la filosofía hindú y los resultados de ambas filosofías, y siempre con ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Kurt Cobain, que era adepto de una filosofía budista donde el nirvana sería una salvación, él muestra cómo el arte producido por un teólogo trajo de hecho salvación a las personas en contrapunto a este arte que fue producido por un músico que no veía sentido en la vida. Estos contrapuntos no están solamente en el sentido de arte, pero en cada una de las cosas que él va a argumentar. Lo más interesante de la experiencia de Bichal Mangalwadi es que él no solo ha vivido en las grandes ciudades de la India, él también ha vivido buena parte de su vida en los pueblos pequeños. Él cuenta que su mayor espanto se dio cuando él percibió que las personas de estos pueblos súper chiquititos tampoco querían la tecnología llegara a ellos. Esto porque ellos tenían un poco de miedo que las personas lo asaltaran, lo robaran. Es muy interesante porque la visión que este pueblo tenía del desarrollo es muy distinta de la que tenemos. Entonces, él trae todo este contrapunto. Incluso él cita a Mahatma Gandhi como aquel que siempre estuvo en contra de la tecnología, el desarrollo, pero que a causa de esto, las mujeres de la India terminan sacando agua del pozo. El rechazo por la tecnología termina haciendo que las personas tengan un gran esfuerzo físico y que termine teniendo su cuerpo degradado por este esfuerzo. Que este rechazo en relación a los avances tecnológicos está muy de acuerdo con su filosofía. A final de cuentas, ellos creen que la carne es mala, que todo el mundo físico es malo. Por lo tanto, el cuerpo debe ser mortificado. Los trabajos forzosos y todo aquel que
mortifica la carne es bienvenida. Ahí nosotros vemos que todo el desarrollo que no ha existido en este país está muy bien fundamentado en una religión que odia la carne y que entiende que el ser humano está atrapado en este cuerpo. También es interligado al desarrollo intelectual. Es que en un determinado momento llegó las bombas de sacar agua de los pozos y los hombres de esta región fueron muy resistentes a adquirir estas bombas de sacar agua del pozo. Y ellos justificaban su resistencia por el hecho de pensar, mira, si nuestras mujeres nos sacan el agua del pozo, ¿qué ellas van a hacer durante todo el día? Esto está muy ligado al desarrollo intelectual porque la mujer está preocupada todo el día de tener que lavar su ropa, de tener que hacer los aseos más pesados, cosa que hoy en día con la tecnología nosotros tenemos mucho más avances en relación a todo el aseo de casa, en relación a lavar nuestras ropas, en relación a obtención de agua. Si todo este desarrollo todavía no ha llegado, ¿cómo que puedo desarrollarme intelectualmente? Obviamente que con esta cosmovisión es prácticamente imposible desarrollarse en el sentido intelectual. Tengamos algún tipo de desarrollo, este desarrollo va a estar escondido en las más altas castas. Y él habla también justamente esto, hace como una denuncia diciendo que los escritos hindús están más bien para los brahmanes y no es repasado para toda población. Y con esto no sufre solamente los hombres, pero también las mujeres. Incluso en relación a la educación femenina, él habla cómo fue importantísimo para todo el desarrollo educacional la llegada de misioneros. Y también en este libro nosotros encontramos que, por ejemplo, la primera universidad para las mujeres en la India fue implantada por un misionero cristiano. Entonces, feministas, ¿no fueron ustedes que posibilitó a las mujeres a tener una educación igualitaria? Hablando de igualitarismo, Bicham Mangalwadi también hace la comparación entre los derechos civiles de las mujeres del occidente y derechos de las mujeres obtenidos en el occidente. Y es muy interesante porque él es una persona que ha luchado por los derechos de las mujeres, inclusive porque allá tiene un costumbre muy distinto de lo que hemos escuchado, que es matar a las mujeres después que sus esposos son muertos. En cuanto el cristianismo entiende el cuidado de órfano y la viuda, la cultura india entiende que la mujer tiene que morir junto con su esposo. No estamos hablando de una muerte tranquila por inyección, cualquier cosa por estilo. No, estamos hablando de una pira de fuego donde mujeres son muertas, porque la comunidad no quiere hacerse cargo de estas viudas. Es obvio que también tiene una cuestión más bien religiosa por detrás, pero en el fondo es, nadie quiere hacerse cargo de las mujeres que tampoco tiene como desarrollarse sola, porque los avances tecnológicos no han llegado en gran escala. Entonces todo esto se queda aún más complicado la vivencia de las mujeres en un país así. Y esto me queda como, yo me quedo así como, ¿dónde están las feministas? Por ejemplo, no lucha por los derechos de las mujeres allí donde
más se necesita. Hablando de derechos de las mujeres, me impactó una de las historias que aquí yo encontré así más impresionante, que es el caso de una niña que su familia acompañó de cerca porque la esposa de Michal terminó se compadeciendo de una niña que sufría mucho. Era una niña muy chiquitita que estaba a punto de morir. Por falta de cuidados médicos, la niña estaba muriendo. Y la solución sería muy bien sencilla. Ellos ofrecieron cuidar de la niña y cuidar de los gastos hospitalarios. Pero lo que pasa es que la familia resistió mucho en recibir esta ayuda. Lo que pasa es que fue tan grande toda la pelea que él tuvo que llamar incluso vecinos para denunciar públicamente a esta familia que no quería cuidar de la niña. Los vecinos tampoco querían hacerse caso de esta situación, pero el hecho es que al fin de un tiempo, la niña terminó muriendo por una enfermedad que sería fácilmente tratada con cuidados hospitalares y buena alimentación. Y esto todo se quedó muy pesado para la experiencia de su esposa, y ellos refletiendo sobre lo ocurrido después de un tiempo llegaron a la conclusión que esta familia no quería salvar su propia hija porque ya tenía una hija que lo sirviera. En la India, las mujeres sirven dentro de casa con los cuidados de limpieza, de aseo, la cocina y también sacando agua del pozo. Entonces, como ellos ya tenían una niña más grande que ya era viable para los cuidados de la casa, no hacía caso que la otra hija muriera por inanición, por falta de cuidados. Es de esto que estamos hablando. Es justamente de este contrapunto de aquí, con esta concepción filosófica y religiosa, encontramos mujeres muriendo en piras de fuego, encontramos mujeres con muy bajo desarrollo intelectual, encontramos mujeres sacando agua de pozos. Encontramos niñas muriendo enfermas. Y en esta sociedad, con esta concepción filosófica y teológica, encontramos mujeres en los más altos mandos de las más grandes empresas. Encontramos presidentes, encontramos ingenieros, encontramos mujeres en todos los tipos de desarrollo posible. No es una cuestión de perfección porque esta no lograremos aquí, pero es una cuestión de ver a la simple vista que la concepción cristiana, donde tiene un trasfondo basado en la Biblia, tiene un mayor desarrollo social, económico, intelectual. En el fondo, este libro es un gran cartel que muestra lo que hemos perdido, el hecho de valorarnos el ser humano en su integralidad. Entonces, cuando Michal Bhagwan-Gita hace este contrapunto, nosotros llegamos a la conclusión: tenemos que valorar nuestra cultura occidental, tenemos que conocerla, y solo a partir del conocimiento que vamos a poder valorarla. Tenemos que resgatar nuestra dignidad humana tal cual fue regalada por nuestro Dios. Junto con el valor de la vida, también hemos conquistado
una virtud que es muy propia nuestra, que sí, más bien ha sido perdida a lo largo de los años, principalmente con la posmodernidad, pero que tenemos que resgatarla en un determinado momento. Aquí hay muchos casos en que él muestra donde la corrupción reina de verdad. Entonces, así, si tampoco el ser humano tiene su identidad y su dignidad intrínseca, él no puede ser valorado en su individualidad. Y su individualidad no es valorado, tampoco la libertad de ejercer su individualidad es valorada. Llegando al punto que todo el sistema es muy fatalista. Esta concepción fatalista hace que las personas no se desarrollen, no busquen lo mejor de sus potencialidades, ¿ya? Otra cosa también es que como ellas no tienen su individualidad, abre un espacio muy grande para la corrupción. Incluso él hace varias denuncias que es un estado muy corrupto, donde las personas incluso tienen miedo de progresar en la vida para no ser robado. Otro determinado momento, él empezó a pensar una manera de ayudar a la comunidad. Empezó a emprender, se juntando con pequeños agricultores para hacer una cooperativa, para trabajar con estas personas, y ahí ellos podrían hacer un libre comercio con intercambios de mercancías y todo más. O sea, él pensó en algo que pudiese ayudar a esta comunidad a desarrollarse económicamente. Pero lo que pasó es que las autoridades locales lo impidió, incluso lo llevó a la cárcel. Este es el punto de que una vez que no entendemos su indignidad intrínseca, tampoco entendemos su individualidad. Tampoco vamos a entender la expresión de su individualidad. Entonces, él también habla que en este país y en los países más bien orientales, porque él también trabaja a traer ejemplos de todo el oriente, no solo de la India en específico. Él habla de que en este país se desarrolla mucho el colectivismo, que cuanto la cultura cristiana habla de una individualidad, el colectivismo es lo que reina en países orientales. Por lo que he hablado, te das cuenta que es un libro increíble. Para mí fue una de las mejores lecturas que he hecho en 2022. Si tienes que comprar un libro, tiene que ser este, de verdad, y está en el español. Y además de todo que he hablado aquí, él también toca en varios asuntos como libre comercio, como creación de las democracias, inclusive trae la idea de marketing, como el marketing del punto de vista de una cosmovisión cristiana también influenció en muchas empresas en los Estados Unidos. Todo esto está en este libro acá que se lo recomiendo. No sé más que puedo hablar para que ustedes se convenzan de comprarlo, leerlo, y de verdad este libro no es un tipo de libro que ya lo leíste y guardo. No, es un libro que lo leí, ahora lo regalo para otra persona, porque es un libro que debería ser una lectura obligatoria, por así decir, para todos aquellos que quieren conocer un poco más de nuestra cultura de manera sencilla, de manera tranquila. Si te gustó de este libro, de este contenido, escríbeme abajo si estás dispuesto
a lerlo, se va a buscar y también si te gustaría de otros libros, de otras reseñas de este mismo autor. Me quedo por aqui. Hasta luego. Tchau. Olá, pessoal. Eu sou a gatita leitora. E mamãe habla de mim. Sou eu que sou a gatita leitora.